Dios, hermanos, qué bendición tenemos hoy, una vez más, de estar aquí en el nombre de Jesús, que nos da esta oportunidad nueva, es fresca, amén. Dar un aplauso al Rey por esta oportunidad nueva y fresca. Qué tremendo y qué gozo hay en podernos reunir, hermanos, los que estamos aquí. Yo sé que otros no han podido llegar hoy, pero nosotros seguimos orando y clamando. Estábamos orando por los enfermos que están en esta congregación y por los hermanos que sabemos que están pasando por necesidad en otras partes del mundo y en otras partes de aquí de Texas y fuera de Texas. Pero hoy el Señor quiere volver a hablarnos. Y yo les dije antes de comenzar a grabar que prepare ese saco, prepare para tomar de la palabra del Señor. Prepare su corazón, que esté dispuesto para recibir lo que Dios tiene para usted y para mí hoy. Porque esta palabra es para mí primero. Porque cuando el Señor me la daba, me estaba ministrando tremendamente. Y hemos cantado que el Señor es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible y le adoramos. Él es invencible y soberano. Y de Él es la victoria. Y de Él es la gloria y la honra. Nadie más se la merece, hermanos. Nadie más se la merece, solo Él. Porque Él es el único digno de suprema adoración. Eso significa que usted no le viene a dar adoración a media, ¿verdad que no? Sino que le venimos a dar una adoración suprema, excelente, que sale de un corazón genuino. El Señor, por su Espíritu, por su Santo Espíritu, Él pone en nosotros ese querer, como ese hacer por su bendita voluntad. Por eso nosotros le adoramos. Amén. Y tenemos que estar preparados, hermanos. Preparados para la victoria. Y de eso quiero hablar. Hay unos puntos que cuando nosotros llegamos a la victoria, hermano, porque es tremendo el sonido de victoria o el grito de victoria es tremendo. Yo sé que muchos de los que están, algunos de los que están aquí, muchos que nos escuchan, les fascina el deporte de fútbol, el fútbol o soccer, y nadie más que los hispanos, latinoamericanos, centroamericanos para ese juego, ¿verdad? Y gol, y brincan y saltan y corren. Es una emoción tremenda. Ese es el grito de victoria. ¿Ah? Y cuando saben que están en los últimos segundos, que no hay remedio, que el otro equipo perdió y ellos están ganando eso, ya salen corriendo y hacen hasta un baile de victoria. Pero yo también he visto donde la persona arrancó a dar un grito de victoria antes de tiempo. ¿Ah? Y pensó, ¿cómo le llaman al que está el que está deteniendo para que la bola no entre y no se haga gol? ¿Cómo se llama? El portero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está a la puerta, ¿verdad? Para evitar eso. Y yo he visto como él le ha dado a la bola y evitó que entrara el gol y salió corriendo, pero no se dio cuenta que la bola hizo así. ¡Tuc! Y siguió suavemente y entró. Y cuando se dio cuenta, ya no es un grito de victoria, hermano. Ya es un grito de lloro. Y se queda así y cae de rodillas como que, ¿qué pasó? Si yo le di. Sí, pero cuando le dio, la bola como que cogió un spin, cogió una vuelta, hizo plup, y se quedó suavecito y venía de vuelta. Y todavía había tiempo en el reloj. Y entró, y el otro equipo entonces dio el grito de victoria, hermanos. Uno tiene que tener cuidado porque hay dos formas que nos pueden afectar cuando uno está en ese momento de victoria. Porque la palabra del Señor nos dice que nosotros vamos de poder en poder, de gloria en gloria. Y estamos en la victoria con Cristo Jesús. Amén. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos en esa victoria y la vivimos y nos gusta, dos cosas pueden suceder. Una, que te acomodas tan bien que puede traer orgullo o altivez a tu vida. Puede traer orgullo o altivez. O
estás en una posición de victoria donde tú eres una persona que sabes ejecutar justicia y misericordia. Orgullo, o eres justo, o entiendes en qué posición estás o debes estar, o esa posición de victoria nos ayuda o no nos ayuda mucho cuando nos acomodamos y puede traer orgullo. Y de eso vamos a estar hablando un poquito de eso hoy. Fíjate, los hijos de Dios tenemos que dejarnos guiar a diario por la dirección divina de Dios, por su verdad. Y su palabra es verdad, amén. Y nosotros hemos estudiado lo importante de esa relación que nosotros tenemos que tener con Dios. Y esa relación es una relación de fe. Hemos estado hablando de fe. Si usted va a los videos anteriores puede ver que nosotros hemos estado hablando de fe, porque sin fe es imposible que agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sin fe. Y esa fe nos va a permitir avanzar para poder retomar o mantenernos en el terreno que debemos de mantenernos. Y desgraciadamente, a veces perdemos terreno. Y cuando hablamos de guerra, en las guerras, uno está invadiendo un terreno, el otro está tomando el terreno y tiene que mantener el lugar velado, porque si se duerme en las pajas, me dormí ahí a echarme una siestita, el enemigo aprovecha. O en la noche no tuviste los guardas velando y el enemigo aprovechó. Y no podemos permitir eso. ¿Qué sucede? Que cuando no éramos cristianos o cuando no conocíamos al Señor, definitivamente el enemigo nos robó mucho terreno. Él nos robó mucho terreno. Pero eso lo entendemos, para eso Él vino, para robar. Cedimos porque no entendíamos, porque éramos ignorantes de la verdad de Dios. Pero cuando ya somos hijos del Señor, hermanos, podemos perder terreno también. Si dejamos que el orgullo o el temor nos robe nuestro lugar de victoria que tenemos en Cristo Jesús. Y perdemos terreno. Y usted sabe que yo no estoy hablando de un terreno físico, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Son terrenos en los lugares espirituales donde nosotros tenemos que estar establecidos en la victoria que ya el Señor nos dio y seguir venciendo en las áreas que tenemos que vencer en nuestra área personal, en nuestra área de crecimiento espiritual, en nuestra área de familia, en nuestra área de trabajo, en donde el Señor te ha puesto, con el don, con el talento que Dios te ha dado. Y tenemos que saber que si nosotros tomamos ese terreno, entonces, si lo tomamos, ¿qué sucede? Y dejamos que el enemigo nos mienta y dejamos que el enemigo nos ponga en la cabeza algo equivocado, entra el temor y entonces perdemos terreno. Y si no entra el temor, entra el orgullo. Proverbios, que este versículo no lo tengo aquí, pero en Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermano, mucha gente está allá abajo, pero antes de estar allá abajo, de darse duro, vino la altivez de espíritu. Antes de ese quebrantamiento había un corazón soberbio. Y tú dirás, bueno, el corazón del hombre, la palabra dice que lo debemos de guardar. El corazón de los hijos de Dios tiene que ser guardado. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque si no guardas tu corazón, puede entrar soberbia, puede entrar altivez. Y cuando entra la soberbia y entra la altivez, viene el quebrantamiento. Y eso que sucede, aunque nosotros pensamos que es algo quizás wow, pero ¿por qué me pasa eso? Bueno, si estás en soberbia,
si estamos en altivez, es mejor que la disciplina del Señor venga y nos ponga en nuestro lugar. Porque si no nos pone en nuestro lugar, entonces seguimos caminando de esa forma y vamos a seguir perdiendo terreno. ¿Entendido? El corazón de los hijos de Dios debe ser guardado de orgullo o de altivez, ya que esto nos aparta del verdadero carácter de Dios. ¿Dios tiene orgullo? ¿Dios es altivo? No. Él no nos va a rechazar, hermanos. Pero eso crea entre Dios y nosotros una barrera que es invisible. No la vemos, pero hay una barrera ahí porque Dios no puede trabajar con eso en el medio. Salmo 138:6, esa sí la tenemos aquí, dice, porque Jehová es excelso y atiende, mira, atiende ¿a quién? Al humilde. Pero más al altivo lo mira de lejos. Ve la barrera que se forma. Él atiende al humilde. Tiene tiempo 24/7 para el humilde, pero al altivo lo mira de lejos. No es porque Dios se apartó, es porque nosotros apartamos nuestro corazón de donde debe de estar. Y ese apartar de nuestras vidas crea esa barrera invisible. Crea esa barrera donde nosotros nos mantenemos en nuestro propio circulito de orgullo y de altivez. El camino correcto, hermanos, para nosotros debe ser el tener un corazón como manso. Y pedirle al Espíritu de Dios que nos examine a diario. Y si hay algo fuera de lugar, hermanos, que Dios nos dé la sabiduría y las fuerzas para removerlo. Si hay altivez, no vamos a ir a buscar diariamente del Señor para que nos examine con su Espíritu. Examíname, dice la palabra del Señor, y ve si hay camino en mí de perversidad. Y cuando nosotros nos examinamos, ese venir delante del Señor habla de humildad. Y entonces el Señor atiende. Estoy atendiendo a mi hijo, porque mi hijo está quebrantado. Antes de aquella altivez venían quebrantamientos. Pero cuando nos quebrantamos nuestros corazones y pedimos perdón al Señor humildemente y mansamente, entonces el Señor nos atiende. Nosotros no somos llamados a andar en una posición de orgullo. Y tú dices, llegué, lo logré. Aquí estoy sentado. Pero no lo lograste, no tomaste, no venciste a través de Jesucristo para sentarte en el gran trono del gran mandón. ¿Usted conoce el trono del gran mandón? Del mucho que manda, del que se lo sabe todo, del que se cree que lo sabe todo. Esa victoria que alcanzaste no es para tomarla, para humillar a otro. Esa victoria debe de mantenerte aún más manso y más humilde, porque nosotros debemos de ser justos, llenos de amor, llenos de misericordia para con el prójimo. Ese es el llamado de los hijos de Dios. Cuando tú sabes y tú meditas en que tú estás llamado para ser un hombre y una mujer de amor y de misericordia, entonces tus frutos son conforme al fruto del Espíritu: amor, bondad, benignidad, paciencia. Hace muchos años así nos decían: paciencia, hermano, paciencia. Ya yo no oigo tanto eso. Ahora todo el mundo quiere ir corriendo las millas. Resuelve. No me interesa, pero resuelve. Y tú te crees esa mentira. No, paciencia. Porque si tú eres una persona que
tienes paciencia, tú también vas a ser una persona pacificadora. ¿Qué es lo que nosotros llevamos cuando nos ponemos la armadura del Señor, que nos calzamos con el apresto del evangelio de qué? De la paz. El apresto, estamos bien apretaditos con el evangelio de la paz. Y donde vamos, donde nos abren las puertas, donde nos permiten hablar, nosotros llevamos la paz de Dios. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque no es la paz del mundo, no es la paz de este mundo que es temporera. Toma estos $1,000, resuelve que esto te va a dar paz. Y se te acabaron los $1,000 y después ¿qué? ¿Ah? Tómate esta pastillita que esto te va a poner mira, te vas a olvidar de los problemas. Y te tomaste la pastillita y hasta ahí. Y después, huélete este polvito que me lo dio un ángel me lo dio. Polvito de ángel ahí, para que te lleve a la paz. Esa es una paz que da este mundo, pero es una paz que destruye, que no es la paz que da Dios. La paz que da Dios sobrepasa el entendimiento. Dice la palabra que sobrepasa nuestro entendimiento. Y yo sé lo que es eso, porque yo he estado en un momento donde le he pedido a Dios que me dé paz, y me da una paz que yo digo: wow, ¿qué es esto? Que siento que estoy flotando en el tercer cielo. Amén. Y esa paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento que podamos tener. No importa cómo lo quieras analizar, viene de parte de Dios, de su Espíritu. A veces cuando estamos en una posición de comodidad y de cierta victoria, el ser humano pues tiende a recostarse de esa supuesta comodidad que tiene. Se recuesta en su cómoda victoria. ¿Y qué sucede? Dejó de velar. Se recostó, dejó de velar cuando el enemigo tocó la puerta o entró por la parte de atrás, porque yo les enseñé una vez que el enemigo no viene nunca por la puerta del frente. Por la puerta del frente entra el Padre. El Padre de familia, el que conocen, el que lo escuchan venir. Y les contaba como cuando mis niños eran pequeños, que nada más de oír el carro ya estaban ahí esperándome y alegría, y yo tenía que tirarme al piso con ellos un buen rato, aunque llegara cansado. Y eso me daba fuerza para seguir adelante. Pero no era lo mismo cuando estaban en la casa y oyeron algo por la parte de atrás. Ya no era alegría, era ¿qué es eso? ¿Verdad? Porque el enemigo no entra por la puerta, porque el pastor de las ovejas entra por el frente. Y las ovejas escuchan su voz y saben: ahí viene el Padre. Por eso tenemos que velar, no sentarnos muy cómodos en nuestra victoria temporera de esa situación y ya lo logré, llegué. Ayer vi un videíto de esta abuelita que estaban en el cementerio y estaba hablando con su esposo que había muerto y le decía: mira, ahí está la nieta, está bien afanada con sus estudios, no se ve feliz, solamente quiere terminar los estudios, pero no se ve. Y en eso llega la nieta y le dice: ¿sabes qué? Hay veces que cuando yo era más joven decía: cuando termine, cuando tenga edad para salir de mi casa voy a ser feliz. Llegó la edad y dijo: ¿sabes? Cuando encuentre ese hombre con el cual me voy a casar voy a ser feliz. Y después, cuando tenga hijos voy a ser feliz. Y tuve todo eso. Y ella le decía: pero abuela, ¿tú me quieres decir que no eres feliz? No, que no era feliz, seguro que fui feliz, pero quise haber aprovechado cada momento al máximo y no lo hice. No te afanes tanto, le decía, por tus estudios, porque cuando termines eso no te va a dar la felicidad.
Claro, yo le añado a ese video. No son las metas que lograste y te acomodaste y te ajustaste, sino es cuando el Señor toma control de todas las metas que tú logras en tu corazón. Cuando el Señor es el centro de todo lo que haces. Porque podemos llegar a esa victoria y sentarnos y no velar cuando el enemigo viene. ¿Y cómo dejamos de velar? Porque, hermanos, nos comimos el pan de la victoria y cuando menos nos damos cuenta ya nos estamos quejando porque no somos felices completamente con ese pan que nos acabamos de comer. Terminó el juego de soccer o de fútbol y lo ganamos, fue tremendo, pero al otro día se fue la felicidad. Esas son cosas temporeras, pero cuando el Señor está en tu corazón, la palabra dice que tú vas de gloria en gloria y de poder en poder, porque tú sabes que esto que se ve aquí no es el fin. El fin es cuando estemos con Él. Pero tú sabes que lo tienes hoy y tú vives como viendo el invisible, como estando en esa eternidad, porque el reino de Dios está aquí en medio nuestro. Y si tú vives de esa forma, tú estás viviendo como en fe. Vas a agradar al Señor. Tu corazón está manso y humilde y Él puede atenderte. Porque tú no has puesto ninguna barrera, amén. No has dejado que el orgullo y mucho menos el temor te aparte. Vamos a leer una historia que lo he mencionado varias veces, que es un ejemplo de esto, en 2 de Samuel 11, del 1 al 5. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Esa es una historia que cambió la vida de David de ahí en adelante, que trajo unas consecuencias bien serias sobre la casa de David. Pero yo no voy a hablar sobre esas consecuencias. Yo quiero decirte que esta porción comienza hablando que estaban en los días donde los reyes salían a la guerra. Y David había conquistado todo el reino, David estaba en las papas. David estaba allí en su reino, en su castillo, cómodamente descansando, y envió a sus generales, a sus capitanes a la guerra, y se quedó en su casa con el celular jugando Angry Birds ahí en el palacio, cuando David se suponía que estuviera ¿en dónde? En la guerra. En la guerra. Porque, hermanos, cuando él se acomodó de una forma tal que dijo, lo logré, aquí estoy, puedo enviar a mis súbditos, a mis soldados y quedarme tranquilamente aquí, durmiendo. Sucedió algo tipo novela Univisión. Usted
se dio cuenta, ¿verdad? Eso es tipo novela. Eso fue el capítulo donde, tú sabes cuando tú estás leyendo un libro que hay un capítulo que te lleva a ese clímax, a ese punto. Ese fue uno de esos puntos donde David se levantó por la mañana, bien galán, y caminando por la terraza, miró por la ventana y dijo, ¿y esa joven chica que está allí? Y al actor que estaba con él le dijo, esa es Betsabé. Bien se ve. No, Betsabé. No, que bien se ve. Sí lo sé, pero es Betsabé. Dile que pase por mi alcoba, que tenemos que hablar unas cosas. Y allí sucedió lo que sucedió. Y ustedes saben lo que sucedió. Pero la parte de la novela más tremenda es cuando Betsabé le dice a alguien, a su criada o a alguien, ve donde David y dile a David que estoy embarazada. Eso fue Univisión, una novela mexicana de esa, Televisa, ¿tú las ves? Ok, qué bueno. Ve y dile a David que estoy encinta. Y ahí la toma, le da en la cara. Cuando le llegó la noticia a David, ahí sí que se le pararon los pelos. Dijo, ¿y ahora qué hago? Tuvo que clamar al Chapulín Colorado. Ni él vino a ayudarle. Hermano, eso es así. Eso es lo que sucede cuando el enemigo se infiltra, porque, hermanos, nos dormimos en nuestra victoria. Nos acomodamos bien acomodadamente. Lo logré, llegué, esto era todo lo que... No, hermanos, no. Solamente acabas de conquistar esto. Los hijos de Dios estamos siempre velando. Vamos de victoria en poder, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Vamos tomando el terreno. Porque si fuera tan sencillo como me convertí y ya se acabó todo, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Yo voy y le predico, y cuando se convierta digo, siga su camino, que ya llegó al cielo. Pero no es así. Cuando le dijeron esa Betsabé, los pensamientos que le pasaron por la cabeza no eran pensamientos de estrategia de guerra donde se supone que él estuviera. No eran pensamientos de tomar terreno donde se supone que él estuviera, o de cuidar el terreno que habían conquistado donde se supone que él estuviera. Fueron pensamientos donde entró un espíritu, y ese espíritu todavía vive hoy, que se llama lujuria y lascivia. Porque las consecuencias fueron graves por no estar en el lugar correcto que a él le tocaba estar. Las emociones nos engañan, hermanos. Y el orgullo y la altivez son actitudes las cuales nos pueden cegar, nos ciegan. Él no pensó que era una mujer casada, ni lo pensó, él no le importó que era una mujer casada. Él dijo, por aquí paso yo y nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar si ya le pidió a alguien que la fuera a buscar, ya lo sabe alguien. Seguro que se iban a enterar. Y como él sabía que se iba a enterar, pues más adelante hizo lo que hizo. Mandó a buscar a su esposo para ver si se acostaba con su esposa, para que dijera que salió embarazada de él. Pero como el esposo tenía la mente donde tenía que tenerla a David, porque el esposo estaba ¿dónde? El esposo de ella, ¿dónde estaba? En la guerra. Él estaba donde le tocaba estar, en la guerra, allí protegiendo el reino de David.
¿Ah? Y David tomó la única ovejita de este hombre, la única ovejita que él tenía, de Urías, el Eteo, y tomó su ovejita. Y cuando vio que el hombre no fue y se acostó con su mujer, lo puso al frente de la batalla para que lo mataran. Y ahí fue su pecado aún más grande, todavía más grande. Tuvo consecuencias, después usted estudia todo eso. Pero nosotros no podemos dormirnos en el lugar de la victoria ni acomodarnos en el lugar de la victoria. Nosotros tenemos que saber que esa victoria es un paso a lo próximo. Que esa victoria es un paso a la otra parte del terreno que tenemos que conquistar en nuestras vidas. Porque si no, entonces la bendición se convierte en una maldición para nosotros. Se convierte en algo que no te permite ver con claridad, porque estás envuelto en esa bendición tanto que no escuchas, que te ciegas. Primera de Pedro 5 dice, del 7 al 9, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien que devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y voy a empezar por el último diciendo, hermanos, lo que usted pasa, lo pasan todos los hijos de Dios. Los mismos padecimientos son iguales para todos. No hay nada nuevo debajo del sol. Quizás con diferente ropa, con diferente color, pero es lo mismo. Por eso Jesucristo fue tentado en todo, para que nosotros no tengamos excusa de decir, Señor, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Sí. Porque yo padecí como hombre. Fui tentado como hombre. Señor, pero tú nunca no fuiste tentado como tú no te casaste ni nada de eso. Él fue tentado en todo eso, hermanos. En todo, Él llevó todas nuestras cargas. Pero Él nos está diciendo que echemos nuestras ansiedades. ¿Qué sucede? El enemigo quiere que nosotros no sepamos trabajar con esa victoria y cuidar ese terreno. Y entonces lo que hace, hermano, ¿tú sabes qué es lo que hace? Que viene y trata de poner en nuestros corazones la ansiedad que yo les he hablado en otros momentos a usted. Esa ansiedad, hermanos, que nos produce temor. Y cuando nosotros no echamos esa ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, entonces ese temor o esa ansiedad que se convierte en un temor nos hace tomar decisiones equivocadas. Por eso yo digo, ¿estamos preparados para la victoria? Porque a veces queremos la victoria, pero cuando llegamos allí no estamos preparados. Dios sabe que no somos perfectos, pero el camino, el proceso nos prepara. ¿Y cómo nosotros tenemos que mantenernos en ese proceso? Humildes, mansos. Dice en el versículo 8 de Primera de Pedro 5, sed sobrios y velad. Sobrios, hermanos. Sed sobrios y velad. Una persona sobria es una persona que no está, ¿qué? Ebria, ¿verdad? Es lo contrario. Y puede ver con claridad lo que está pasando a su alrededor porque está sobria. Pero mira la definición que dice el diccionario. Dice que es moderado, una persona, ¿verdad?, que es sobria, que es moderado y discreto. En especial en el comer, beber, en las formas de hablar o de moverse o en sus costumbres. David estaba sobrio cuando hizo lo que hizo. No, David estaba ebrio de su poder. Estaba embriagado de poder. Él hizo lo que le dio
Y bien dicho, dice el dicho, la real gana, porque él era el rey, él es de la realeza. Él hizo lo que le dio, la real gana. Él tomó la ovejita que no le tocaba cuando él tenía todas las ovejas que quería tener, que Dios le había dado. Hermano, por falta de mujer no era, porque Dios le había dado mujeres. Pero su comodidad, su victoria, lo había llevado a estar embriagado, no estaba sobrio. Y a veces estamos embriagados de autoridad, de orgullo, y no nos ponemos en la posición de estar sobrios. Una persona que está en la guerra, hermanos, y le toca estar en el puesto de velar en la noche, no puede estar ebria. Tiene que estar velando, sobrio, entendido de todo el área donde está velando, conocer básicamente los ruidos y lo que se mueve alrededor, para poder saber si algo que viene a atacarlo, porque no está velando por su vida, él está velando por la vida de todos los que están en ese lugar, por todas las familias que están allí. Él está velando por su casa. Él está velando por el pelotón que está ahí. Porque usted sabe que, por ejemplo, en los tiempos de las conquistas de los españoles, lo primero que hacían los españoles cuando llegaban a los países que conquistaban, que ellos eran los colonizadores, ellos hacían un castillo, un fuerte bien grande. En Puerto Rico, el más conocido se llama El Morro. Si usted va a Santo Domingo va a haber uno. Yo no sé si en México también hay uno, que le hacían a las orillas del mar, hacían ese castillo bien grande, o ese fuerte bien grande, y ponían unas garitas, y en esas garitas, que eran como redonditas y alargadas, había un huequito así alargado, y ahí se ponía uno que velaba, porque estaba mirando el mar, porque por ahí entraban los barcos del enemigo. Pero también en El Morro, o en el Castillo San Cristóbal en Puerto Rico, que es básicamente en esa misma área, por donde entraban los barcos a pelear contra los españoles, ellos tenían unos cañones, hermanos, que todavía están allí con unas clases de bolas así de grandes que usaban en esos cañones, y estaban allí entre medio de un murallón bien grande que eran así como dientes, y entre medio los metían ahí, y ahí era donde ellos salía el cañonazo. Pero tenían que estar ahí velando, sobrios. Cuando el enemigo, ¿verdad? En las películas usted ha visto que llega una muchacha, que está velando y le dan algo, le dan para beber, para embriagarlos. Y mientras lo embriagan, por atrás está entrando el enemigo. Por eso la palabra dice, sed sobrios y velad, porque el adversario, el diablo, está como león rugiente alrededor, anda alrededor buscando a quien me como, a quien agarro fuera de lugar, fuera de base, a quien me como hoy, que no está velando. No podemos estar embriagados de poder o de orgullo, de altivez, sino que tenemos que estar templados como el hierro de una buena espada que está templada, que está hecha en el fuego, que llegó a su punto correcto, como un sable de un buen samurái que está hecho templado correctamente. Ahí es que tenemos que estar, en ese punto, hermanos. Tenemos que ser moderados, tenemos que ser discretos en nuestras acciones.
Porque cuando no somos moderados y discretos en nuestras acciones es porque quizás nos creemos que llegamos, lo logré. ¿A qué vino Jesucristo aquí? ¿A establecer su reino? No, Él vino a servir. Después Él va a volver a establecer su reino, pero va a volver con nosotros. Pero Él vino primero a servir y le dijo a sus discípulos, ok, ¿tú quieres ser el más grande? Sirve. Y una persona que sirve con un corazón correcto es una persona que está actuando moderadamente, correctamente, sabiamente, con amor y con misericordia como debe de ser. Porque si no lo hace de esa forma, pues entonces, hermano, está embriagado de algo que no debe de estar embriagado. Los hijos de Dios, hermanos, tenemos que estar siempre velando. Cuando se acerque el enemigo, estar preparados para destruir sus obras, para destruir la mentira de él. ¿Qué es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día? Que el enemigo le dice una media verdad y tú no sabes cómo contrarrestar esa media verdad, porque esa media verdad es simplemente una mentira. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Y si no conocemos la verdad, entonces ¿qué sucede? No sabemos, no estamos listos, no estamos velando, no estamos preparándonos. Uno vela con la palabra, la que nos llena para poder. Hay que decir fuera el orgullo, hay que decir fuera el temor, hay que dar un grito de guerra y ese sonido de victoria andando de la mano de Dios con la actitud correcta. La actitud correcta, pues la que dijimos, sobrios, velando. ¿Por qué? Porque va a haber una próxima batalla. Va a haber una próxima batalla. Gerardo, va a haber una próxima batalla. Tú no estás velando ya por lo que viene, lo que vas a estar haciendo en diciembre, cuando visites tu familia. Tienes que estar orando, tienes que estar velando. Tienes que orar y prepararte. Cuando nosotros, Michelle y yo, lo recibimos ustedes y le ministramos en la famosa oficinita allá atrás. Nosotros oramos y ayunamos antes de hacer eso. Nos mantenemos sobrios en el espíritu correctamente. Y el Señor ahí nos revela. Y por eso es que algunos de ustedes dicen, ¿cómo ustedes saben eso? ¿Y quién le dijo eso? Pues el Señor. Porque nosotros oramos. Y cuando a veces llamamos y decimos, hermanito, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué Señor me dijo que te llamara? Y quizás ni nos dices. Y dices, ay, me cogieron. Me agarraron con las manos en la masa. No, nosotros no andamos velando que ustedes están haciendo. Pero si usted es una oveja de las que el Señor ha puesto en este redil, me toca a mí orar. Y cuando yo oro y mi esposa oramos, de momento, ¡bing!, una bandera. El Señor levanta una bandera. Esta persona está durmiéndose en las pajas. Esta persona no está velando donde tiene que velar. El enemigo se está acercando. Déjale saber. Sí, porque el lobo viene. Y esta ovejita se fue a comer en un lugar donde no debe de estar. Y yo le digo, shh, tomo el cayado. ¿Sabes lo que es el cayado? Esa vara que tiene ese hook y la hago así. Shh, eche para acá, ovejita. Que el lobo está más cerca. ¿No lo ves? Porque está escondido detrás de los buches. Echa para acá, que te va a dar un zarpazo. Bien claro, yo lo he visto. Cuando en aquel cuartito hemos sentado personas y le hemos dicho, mira, tienes que enderezar estas cosas. No, yo sé, yo estoy bien, yo sé. No se preocupe, pastor, no se preocupe. Mira a su alrededor. No está aquí. No están aquí. Sabían tanto que el lobo se los comió. Tenemos que estar sobrios y velando, porque usted puede ser la persona que le va a salvar la vida a otra ovejita.
Usted puede ser la persona que cuando vaya a ese lugar donde el Señor le mande y usted hable y diga las palabras, le van a decir, pero ¿cómo ustedes saben eso? Porque yo no sé nada, yo solamente estoy hablando lo que el Espíritu me dice que diga. Por eso tenemos que estar ahí en el lugar correcto. Hay que dar el grito de guerra, ese sonido de victoria, pero de la mano del Señor. El enemigo de las almas, hermanos, está por ahí. Pero usted tiene que mantenerse en ese territorio, cuidando el territorio y seguir adquiriendo lo que Dios le está dando. Porque nuestras almas son espirituales, hermanos. Son espirituales. Así que conquistamos con esas armas, con la palabra, declarando, haciendo las cosas que Dios nos manda hacer en obediencia para mantenernos firmes, caminando. Y con esto termino, hermanos. Primera de Timoteo 6 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Next. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, cuando él está diciendo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, está diciendo, huye de las pasiones, huye del amor al dinero, huye. No está diciendo, déjame darle una vueltita a ver cómo se siente. Está caliente. No, te está diciendo, huye, corre. Pero sigue la justicia. Sí, porque para algún lado tienes que ir. Sigue la justicia. Yo te dije al principio que a veces no estamos preparados para la victoria porque puede suceder dos cosas. O entras en orgullo, como hemos hablado, y dejas que el temor también te agarre, o caminas en justicia. Si David hubiera estado en justicia, haciendo lo correcto, hubiera estado allí con sus guerreros, peleando con ellos. Pero Pablo le dice a Timoteo, y sigue la justicia y la piedad, la fe. Hermano, hemos hablado de la fe y la fe se ha mencionado en varios versículos, porque es la fe lo que necesitamos. Con ella que podemos andar, caminar. El amor, paciencia, la mencioné también. La mansedumbre. Pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Echa mano de la victoria eterna, de la vida eterna. ¿Por qué? Porque la tienes. Tú, yo la tenemos. Echa mano de ella. Huye de esas cosas, pero echa mano de lo que tienes. Ya Cristo te lo dio. Ya tienes esa victoria, ya la tenemos. Echa mano de ella. Pelea la batalla de la fe. Porque si tenemos una batalla diaria, les estoy diciendo que tenemos batalla, tenemos que conquistar. En fe conquistamos. Pero cuando conquistamos, nos mantenemos firmes, velando y sin temor alguno, sabiendo que aunque hayan rumores de guerra, aunque se hable de mucho virus, aunque se hable de cosas que no queremos políticamente, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. O echas mano de la vida eterna, o dejas que los rumores aplaquen tu paz. Todo lo que se hace en oscuridad se da la luz, como le pasó a David. Cuando Betsabé, no bien se ve, Betsabé le dijo, estoy encinta. Cuando le dijo eso, yo te voy a leer un versículo, porque quizás, o nosotros sabemos que no va a ser quizás físico, puede pasar que se cometa ese error. Que alguien te diga, o que tú digas, lo que no, estoy encinta. Pero fíjate, mira este versículo. Entonces la concupiscencia
La concupiscencia son esos deseos de la carne, esas cosas que la carne te llevan a pecar, están ahí por experiencia, las conoces y siempre están tentándote. Dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, ¿verdad? Da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Quizás no es, estoy embarazada o encinta físicamente, pero la concupiscencia, después de haber concebido, que ha concebido, o sea, se concibió el pecado, hubo la relación, da a luz, como le pasó a Betsabé. Pero eso da a luz el pecado, y el pecado, cuando se consumió, siempre va a dar a luz muerte. ¿Qué fue lo que le pasó también al niño de Betsabé? Murió y trajo muerte a la casa de David. Pero nosotros, los hijos del Señor, no andamos así. Nosotros somos sobrios, velamos, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, no nos deja, no nos abandona. Y si nosotros mantenemos el corazón correcto, humilde, manso delante de Él, podemos tener un grito de victoria. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos enseña, nos muestra la verdad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder mantenernos firmes, sobrios, velando, sabiendo que el enemigo, el adversario, el diablo, está buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero nosotros vamos a estar velando. No nos vamos a acomodar en una supuesta victoria o la victoria que tú nos has dado y echarnos para atrás y desaprovechar la bendición que tenemos. Nos gozamos con lo que tú nos has dado, pero vamos hacia adelante. No nos detenemos. Vamos caminando. Y si tenemos que tomar ese terreno que nos ha robado el enemigo, lo tomamos. Pero guardamos nuestro corazón humilde delante de ti, manso, para que tú te acerques a nosotros y nos escuches, Señor. Reprendemos todo espíritu de altivez, todo espíritu de lujuria, de lascivia, todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu. Y ahora te pido nos lleves en bien a nuestros hogares, nos guardes, nos protejas, nos bendigas conforme a la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, sean bendecidos.